Yo quiero presentar a un invitado muy especial en el día de hoy, que viene a tratar un tema también que es especial, que es muy interesante de conocer, que tiene que ver con la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Le vamos a preguntar a él. Existe un centro de estudios gnósticos. Esto es una organización internacional que está presente en Chile y también en nuestra región de Aysén. Y le damos la bienvenida a Emiliano Riquelme. Él es instructor desde hace 15 años y hoy día nos acompaña en el estudio. ¿Cómo está, Emiliano? Buenos días. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias. La verdad que sí, somos una organización internacional, una asociación cultural sin fines de lucro. Está presente pues, en varios países de Latinoamérica, Centroamérica. Estamos presentes en Norteamérica, en Europa. Tenemos sedes en Oceanía y tenemos una en África. Y se sigue expandiendo. Acá en la región de Aysén, ya hace más de 10 años que estamos presentes en Coyhaique. Y los últimos 5 años pues, ha tenido un avance considerable. Y iniciamos acá en Puerto Aysén ya hace 6 meses. Y lo cual hemos tenido una acogida pues, extraordinaria. Gnosis, por cierto, significa conocimiento, significa sabiduría, pero desde una perspectiva, ¿cierto?, un poco más profunda a la que uno puede adquirir los libros, sino que más bien un conocimiento más bien práctico y vivencial. Muy bien. ¿Y cómo es que nace esta organización? ¿Cuáles son los principios que la sustentan? Está buena la pregunta. Nace esta organización, bueno, Gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento, como mencionaba, pero este conocimiento es diferente porque tiene la capacidad de transformar a la persona. O sea, no es un conocimiento que podríamos decir, si bien hay un tipo de enseñanza gnóstica que se consigue en literatura gnóstica, más bien este tipo de conocimiento va enfocado en el despertar de la conciencia, en la eliminación de defectos psicológicos, traumas, inseguridades y en el sabio uso pues, de nuestras energías sexuales y pues de todo tipo, energía psíquica, energía emocional. También tiene un factor importante que es el tema del sacrificio o el servicio desinteresado en pos de la humanidad. Muy Esos bien. son los principios que la sustentan. Interesante porque tiene que ver con una dinámica y con una adquisición no solamente de un conocimiento que queda almacenado en la teoría y ni que te lo llevas a la tumba, ¿no es cierto? Te lo llevas al ciclo de tu muerte, sino que lo estás poniendo en práctica a través de este desarrollo personal, emocional, físico, intelectual y espiritual que permite ir caminando y también sorteando las distintas pruebas y desafíos que presenta la vida. Claro, si uno lo analiza, el ser humano tiene infinitas posibilidades de desarrollo y cada vez la ciencia los va comprobando más. Una de ellas, por ejemplo, a través de la meditación, que es un tema interesante que queremos, por cierto, mencionar, ojalá un poquito. Pero no es una ley mecánica de la naturaleza, no es, digamos, que a través del tiempo el ser humano por sí mismo vaya desarrollando estas capacidades que las tiene latentes, sino que ya se requiere de un trabajo sobre sí mismo para poder activarla, ¿cierto?, despertarla y desarrollar estas infinitas posibilidades que tiene el ser humano. Claro que sí, estamos con Emiliano Riquelme, él es instructor desde hace muchos años ya del Centro de Estudios Gnósticos en Chile y en la región de Aysén. Es además un guía, un facilitador, un expositor de conferencias públicas, porque la próxima semana se viene una actividad abierta al público de Aysén, pero quiero detenerme en estos aspectos del trabajo interno y personal para la transformación, para el cambio, para el desarrollo del ser humano, a propósito de los beneficios que otorga, por ejemplo, la meditación en este despertar de la conciencia. ¿Cómo se aplica aquello y cómo se vive? Hay beneficios que son conocidos de la meditación a nivel general. Son, por ejemplo, disminuye la hormona
hormona del cortisol, que está relacionada con el estrés, aumenta la hormona que es la conocida, la hormona de la felicidad, la serotonina, mejora la capacidad de concentración, tiene la capacidad de disminuir la presión arterial cuando se está en reposo, tiene la capacidad, ¿cierto?, de mejorar la memoria, la concentración, pero hay últimamente, en los últimos años, ha surgido un área de la ciencia que es la neurociencia, que son científicos, no son médicos, son científicos que estudian el sistema nervioso y han descubierto, pues con sus estudios, con su tecnología que ellos tienen para estudiar el cerebro, ¿verdad?, y el sistema nervioso, que el impacto tan trascendental que tiene el cerebro humano en el sistema nervioso, prácticas como la meditación, la atención plena o el mindfulness, que es una parte cierto, básica de la meditación en realidad, y han descubierto, por ejemplo, que una persona que medita constantemente a través del tiempo puede hacer que su cerebro, ellos le llaman neuroplasticidad, o sea que el cerebro puede cambiar y adaptarse con el tiempo, y no solamente eso, sino que además han descubierto algo que se llama neurogénesis, que es que antes se creía, hace unas décadas atrás, la ciencia creía que uno nacía con una cantidad limitada de neuronas y que esas se morían con el tiempo y pues no se creaban nuevas. Ahora se ha descubierto pues que la meditación tiene la capacidad de crear nuevas neuronas. Y no solamente eso, sino que a través de una constante práctica de la meditación, el cerebro, a través de esto, ¿cierto?, como le mencionaba, de la neurociencia, tiene la capacidad de transformarse o de hacer nuevas conexiones, de fomentar las que ya existen. Es decir, es un proceso donde el cerebro casi que es un entrenamiento para el cerebro, así como uno tiene la capacidad de entrenar el cuerpo físico, uno tiene la capacidad de concentrarse o de tener un cierto tipo de control con las emociones. Hay un entrenamiento pues de tipo mental. Pero esos son los beneficios que la ciencia y físicamente podríamos mencionar. Pero ya de una octava de tipo superior, la meditación tiene beneficios trascendentales en relación a la conciencia, al despertar de la conciencia, a la sabiduría, al conocimiento y a integraciones, pues, aspectos ya tipos como conexión con dimensiones superiores, con un sentimiento de plenitud, un sentimiento de felicidad, un sentimiento de pertenencia en la misma creación, en el planeta. O sea, empieza a haber un estado de conciencia en el cual la persona empieza a activar, ¿cierto?, muchas áreas de su cerebro que comúnmente las personas que no desarrollan este tipo de prácticas pues quedan ahí estáticas. No es que no la puedan desarrollar, pero la meditación ayuda, favorece. Y ya sea una persona asidua, pues se dice en el mundo del conocimiento que la meditación es el pan diario del sabio. Interesante. ¿Cómo es la disposición a meditar? ¿Cómo se logra un estado de meditación? El estado de meditación tiene varios pasos. Esto por el tiempo no podríamos detallarlo, pero en realidad en síntesis tiene 4, que son asana, postura, dharana, que es concentración, dhyana, que es meditación, y chamadhi o éxtasis o plenitud o conexión con la verdad o con el Tao o la iluminación, que vendría siendo esa conexión de esa parte divina o de esa parte más exaltada, espiritual que hay dentro de uno, pero con esa fuente de origen desde donde surgió esa parte espiritual de uno. ¿Todas las personas somos capaces de poder meditar? Todas las personas son capaces de llegar a la meditación. Hay distintos niveles de éxtasis o de chamadhi, como le mencionaba. Está el chamadhi, está el maha chamadhi, está el mahakalpa chamadhi, que tienen que ver con los grados y niveles de pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Claro. Pero todas las personas tienen, pero sí es muy importante y es algo que generalmente se subestima, que es el tema de seguir los pasos.
Ya. Primero dominar una asana, una postura que sea cómoda, la finalidad es conseguir la relajación. De una buena relajación surge una buena concentración, y de una buena concentración la meditación casi que aparece sola. El estado meditativo. Dura relajación, concentración, Sí. y luego ya la conexión Sí, final, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy bien, qué interesante, Emiliano. Hay una frase que me gustó mucho aquí en una pauta que nos preparó su equipo de trabajo, donde el autoconocimiento y la vida cotidiana deja de ser víctimas de las circunstancias, la conciencia. Se enseñan prácticas para el autoconocimiento y la vida cotidiana, dejando de ser las víctimas de las circunstancias. Qué interesante aquello. Sí. Sucede que el ajetreo diario, las personas pues vivimos en dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior. El mundo exterior está lo que es de aquí hacia afuera, pero también están los negocios, está el trabajo, está la familia, están los problemas, está la situación económica, está todo lo que tiene que ver con el mundo exterior. Y eso uno lo conoce a través pues, de los 5 sentidos. Pero hay una situación con el mundo interior, que es donde nosotros debemos hacer un trabajo sobre sí mismo para poder que esas circunstancias, esos eventos del mundo exterior no calen y repercuten y generen desastres dentro de nuestro mundo interior. Entonces, para no ser víctimas de tantas circunstancias que sí o sí pasan, pues nosotros no podemos controlar, uno puede controlar su estado de ira, su estado de orgullo, su estado de celo. Hay didácticas y prácticas para uno eliminarla y controlarla, evidentemente, pero lo normal no, es para uno. El resto de las personas no se esfuerza o no les interesa controlar eso. Entonces uno, a veces, al estar expuesto a ese tipo de situaciones, si uno no tiene un control o un dominio de sí mismo, queda siendo víctima de todas esas fuerzas, a veces antagónicas, negativas, o situaciones complejas y difíciles, y hacen que uno sea simplemente una marioneta de todas esas situaciones o eventos que vienen desde afuera y caen dentro de mí, y dentro de mí generan estados pues negativos o antagónicos a una vida plena, a una vida en armonía, a una vida en paz, que consideramos que es el objetivo de todos nosotros. Y es muy recurrente poder escuchar a personas en el mundo y en la vida de que nada me resulta, las cosas no funcionan, le echan la culpa al resto, responsabilizan a terceros, se sienten abrumados por situaciones pequeñas o domésticas que probablemente los hacen tambalear o los tiran a la cama o en un estado depresivo, precisamente porque no nos hemos sentado o no nos hemos detenido como seres humanos para poder crear conciencia o ser conscientes de que este trabajo interior y de este fortalecimiento interno, a propósito de ese control o equilibrio o manejo de las circunstancias externas que, como usted dice, son parte del diario vivir, pero la determinación o la diferencia está en cuánto me afectan o no en mi vida para poder seguir adelante, para poder seguir persiguiendo mis sueños, para abordar todos los desafíos y todas las pruebas y todas las circunstancias de mi vida de la manera más ecuánime o justa posible. Por ahí va el camino, ¿no? Ese es el camino de la filosofía. Por eso que uno de los pilares de la Gnosis, son 4 pilares: ciencia, arte, conocimiento, ciencia, arte, filosofía o mística y religión. Ese es el pilar de la filosofía. ¿Qué hace el filósofo? El filósofo se prepara diariamente a través de una disciplina interior, físico-esotérica, para elevar su estado conscientivo, su estado vibracional, su estado de armonía, de paz interior, para que los eventos del diario de vivir, que sí o sí pasan, no los podemos evitar, no generen esa repercusión antagónica. Entonces, ¿qué hace el filósofo? Aprende de todo lo malo que le pasa, saca lo bueno, y de todo lo bueno que también le pasa, tiene que sacar
el aspecto también antagónico como el símbolo del yin y el yang. Dentro de lo blanco siempre hay un poquito de negro y siempre dentro de lo negro hay un poquito de blanco. Hay que identificar esa experiencia. Bueno, esto está realmente muy interesante y tenemos que dar el próximo paso para hacer una invitación porque va a haber una conferencia pública gratuita la próxima semana a propósito de la meditación y el despertar de la conciencia. Esto es el día lunes 11 de noviembre en Puerto Aysén. En Puerto Aysén. En calle... Lago Riesco, ¿puede ser? Lago Riesco, Sí, Lago Riesco 370. Perfecto. Esa es, Lago Riesco 370. Todos los cursos... Que es una sede, Es una sede, está al lado de un jardín. Al lado del jardín infantil Creciendo Contentos. ¿Sí? ¿Creciendo Contentos, no es cierto? Sí, Creciendo Contentos. Todos los cursos, todas las conferencias, talleres que dicta Asociación Cultural de Estudios Gnósticos en Chile, allá a nivel internacional, son gratuitos y son sin fines de lucro. O sea, todos son en el inicio, durante y el final, siempre son sin fines de lucro, para que todas las personas que tengan inquietudes espirituales, porque de repente yo viniendo hacia acá, porque venimos de Coyhaique para acá, a Puerto Aysén, viendo los cerros, viendo las nubes, viendo las cascadas, viendo los ríos, uno se pregunta, se empieza a cuestionar realmente el motivo de quién es uno, quién es su existencia, qué rol cumple uno dentro de tanta hermosura, de tanta belleza acá en la Patagonia. Y pues eso lo lleva a uno a tener reflexiones y a despertar inquietudes de tipo espiritual. Entonces, aquellas personas que tengan inquietudes, tengan sentimientos, que por cierto, es lo normal, no es lo anormal como nos han hecho creer. Una persona que a veces dice que siente cosas espirituales como el raro, no es el raro, es lo normal y es más, está más conectado que cualquier otra persona. Entonces, a esas personas que tengan ese tipo de sentimientos, y que por cierto están habiendo muchas, pero que no saben dónde asistir o no saben dónde participar, que a veces las religiones le quedan un poquito, ¿cierto?, como que muy superficial, como muy creer solamente, como tener fe solamente, pero falta la parte práctica, la parte científica, la parte artística, la parte filosófica y la parte mística, para poder tener este desarrollo de tipo espiritual que por cierto siempre ha estado y siempre estará. Exacto, y lo más interesante de todo, además, Emiliano, es que existe el libre albedrío, la capacidad de poder decidir, de tomar opciones. No es impositivo, no es obligatorio, claro. Es una invitación. Es una invitación. Por eso es abierto. Las personas que quieran ir, pues se les abren las puertas y está pues todo Puerto Aysén invitado a la... Es una conferencia simultánea, esta se va a realizar en alrededor de 40 ciudades en Chile. Sí, tenemos por ahí, mi estimado Roberto, el afiche, un diseño que le compartimos, no sé si lo podemos alcanzar. Ahí está, mire, Emiliano, ¿eh? Sí, ese ahí está en televisión y en pantalla. Ahí, claro. Es una conferencia simultánea nacional. Y el despertar de la conciencia. Va a estar dictándose a lo largo en todo Chile. ¿Sí? En Coyhaique también va a estar, en el Centro Cultural. Acá en Lago Riesco. Lago Riesco 370. Lago Riesco 370. Es la sede vecinal al lado del jardín infantil. Y esto además va a aperturar una nueva etapa inmediata el próximo lunes 18, en caso de que las personas que asistan a esta conferencia y quienes no asistan también puedan interesarse en ya participar de un curso más extendido, ¿no? Correcto. El lunes 18 inicia un curso de Gnosis, temáticas como el despertar ya se va profundizando un poco más. Se habla de qué es Gnosis, personalidad, esencia y ego, el despertar de la conciencia, el yo psicológico, luz, calor y sonido. Se hablan de leyes esotéricas y se va profundizando clase tras clase para las personas que tengan la intención y les guste, quieran participar, pues están invitados. Esa clase sería todos los lunes a las 7:30 en el mismo lugar. Muy bien, pues el conocimiento y el autoconocimiento es algo que no se acaba nunca, que va a ser eterno y que va a ser propio de nuestro desarrollo en la humanidad.
Emiliano, yo quiero agradecerle su tiempo, esta interesante temática que viene a instalar, a proponer y a invitar a nuestra comunidad de Aysén. Las puertas del canal quedan como siempre abiertas para cualquier tipo de información, mensaje o contenido que siempre va a ser valioso disponer y discutir en lo que se refiere a nuestros espacios de comunicación y difusión. Igualmente, Marcelo, la gratitud a usted, al canal, por abrir estos espacios tan, ¿cierto?, a veces necesario para algunas personas, y ese diálogo tan interesante que se genera a tiempos del conocimiento.